Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo ciclo de Títulos de Primera, ya 25 años, pero de eso vamos a hablar más adelante. Aquí comienza nuestro año formalmente en este programa que ya es toda una institución, si le parece, y vamos a la apertura. Esta es la gente que nos acompaña. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Bueno, nuestro primer invitado en este ciclo es Gustavo Marangoni, ni más ni menos que el expresidente del Banco Provincia. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, de nada, y bueno, sos una persona que se ha transformado en una persona de consulta justamente en esta nueva etapa del país, en esta nueva etapa del peronismo sobre todo. Pero vamos a empezar primero por lo macro. Hace muy poquito el presidente abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que tiene diversas lecturas y evaluaciones. ¿Qué te pareció ese discurso? Mira, antes del discurso hago un breve comentario del escenario. Creo que la Asamblea Legislativa es una oportunidad para que todos, ahí está, los tres poderes de la República están ahí, claro. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, para que se dé un mensaje conceptual, profundo. Me parece que tanto la actitud de algunos legisladores del Frente para la Victoria, que lo convirtieron casi en una estudiantina, y el mensaje del presidente, que involucró demasiado tiempo en hablarle a su propia tribuna, nos privaron a muchos, vamos a decirlo así, de tener la perspectiva de mediano y de largo plazo hacia dónde va la Argentina, hacia dónde debe ir. Porque, como es lógico, como es natural, en estos casi 100 días de gobierno, las urgencias siempre cobran los títulos de primera. Claro, exacto. Pero eso no quiere decir que haya que darle una dirección y un sentido a una nueva acción de gobierno, a una nueva etapa, que es nueva etapa porque es lógico, terminó un gobierno, terminaron 12 años de Frente para la Victoria, pero que no me parece a mí que sea muy original pretender que
cambiar la historia, como también se dijo en esa asamblea. Yo creo que los argentinos estamos muy acostumbrados al síndrome Juan de Garay, cada uno que llega propone fundar todo, y a mí me parece que no se trata de fundar todo, y sin ingresar ya en la polémica tardía respecto de si balance sí, balance no, en el caso que se tome la decisión de hacer un balance, a mí me parece que siempre es importante que los balances sean equilibrados, porque va de suyo que un gobierno, y este sin dudas no es la excepción, recibe muchos problemas concretos, existentes, la inflación, el INDEC, temas de tipo de cambio, etcétera, pero también ha recibido resoluciones positivas. Y los balances tuertos son eso, son la vista de un solo lugar. Pasándole el tamiz en todo caso a esas cuestiones que has mencionado, por ejemplo la estudiantina, por ejemplo el discurso para la tropa propia, etcétera. Digo, en el contenido en sí de los anuncios concretos, ¿qué te pareció? Rescato 2 o 3 anuncios que me parece que son positivos. En primer lugar, lo vinculado al IVA. ¿Por qué? Porque eso es inmediato, urgente. Es decir, la eliminación del IVA para la canasta familiar que afecta a los sectores más vulnerables me parece imperativo dado el transcurso de lo sucedido con el tema de precios, con la inflación. Me parece también muy positivo el tema de la ley electoral, reformar el sistema, el voto, ir al voto electrónico, a unificar calendarios electorales. Me parece muy bien también la escolarización obligatoria desde los 3 años. Me parece que debió haber habido muchos más puntos de esos concretos mirando hacia el futuro, y creo sí que todavía queda pendiente escuchar qué es lo que va a producir la Argentina, qué es lo que, mejor dicho, se va a incentivar que produzca más. Habitualmente se plantea la necesidad de traer inversiones, cosa con la que creo muchos estamos de acuerdo. Yo por lo menos estoy enfáticamente de acuerdo porque creo que hay que ampliar la oferta y hay que atraer inversiones. Pero me parece a mí que puede haber un punto de vista naif si vos no decís a dónde te interesa que vengan esas inversiones, si vos no tenés preestablecido, ya sea por la capacidad de generar trabajo o por la capacidad de generar valor, a qué eslabones de nuestra cadena productiva vos querés atraer las inversiones, porque si no, puede quedar la idea de que eso va a ser un proceso que se va a decidir espontáneamente, y si se decide espontáneamente, corres el riesgo de que las inversiones que lleguen no generen ni empleo ni demasiado valor agregado. Claro, lo que pasa, Gustavo, acá se ve una situación un poco, yo suelo utilizar la figura del perro que se muerde la cola, ¿no es cierto? Entonces es un círculo que en un momento se transforma en un círculo vicioso. Digo, a ver qué te parece, estamos intercambiando ideas en esto. Las reglas de competitividad, las famosas reglas de oro de la competitividad, evidentemente hay algunas que falta consolidarlas, incluso establecerlas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con infraestructura, con un montón de cuestiones. Y por el otro lado, esto sería a favor del gobierno, si se quiere, ¿no? Y por el otro lado, hay como un discurso de todavía estamos en una etapa de la producción primaria, digamos, ¿no? Que todo muy puesto en el agro, que es importantísimo para la Argentina, pero está todo muy puesto sobre una monoproducción. No sé, da esa sensación. Mira, la verdad que traes temas muy interesantes al diálogo. En primer lugar, lo del círculo vicioso. Yo creo que hay un círculo vicioso en lo que la Argentina a veces hace que nos vayamos convirtiendo en un país aburrido. La gestión anterior adoleció, a mi criterio, de demasiada confianza en el Estado y muy poca confianza en los privados. El Estado, por imperio de una voluntad política, lo iba a lograr todo. El crecimiento, la distribución, la autonomía, la capacidad de consumo, etc. Y lo privado era una nota a pie de página. A veces, y aunque puede ser muy temprano todavía para ser concluyente o muy asertivo, me parece que ahora estamos como presenciando los atisbos de la posición especular a esa. Bueno, el mercado. El Estado es un lastre, el Estado es una dificultad, el Estado es una atadura para que el mercado pueda. Y la verdad es que la clave del desarrollo, que es lo que me parece que tenemos que buscar, requiere como mínimo de estos dos componentes. Sin emprendedores no hay progreso. Sin regulaciones inteligentes tampoco hay progreso. Sin orientación de parte del sector público y apoyo
para ver hacia dónde vos querés orientar o redireccionar inversiones, me parece que vamos a recaer en estas cosas circulares a las que vos hacías referencia. Entonces, en ese aspecto, y me permito volver al mensaje de la Asamblea, yo creo que el mensaje de la Asamblea, como todas las circunstancias, si se quiere, formales y solemnes que tiene una república, son importantes para plantear contenidos de relieve, de profundidad, de alcance, y en ese aspecto, y además, ¿sabes?, oportunidades realmente para unir. Hemos escuchado tanto tiempo hablar de la grieta, de la grieta, de la grieta, y sin embargo, a veces parece que vuelve a ser redituable el hecho de plantear la división y no la unión. La unión no es la carencia de debates, de diferencias y de conflicto de intereses, pero sí la forma de tamizarlos y de presentarlos. Y a mí me parece que, mira, Borges decía una cosa muy interesante, decía, cuídate de los enemigos que elegís porque te vas a terminar pareciendo mucho a ellos. Claro, sabio. Y yo creo que a veces en Argentina cada uno elige su némesis, su alternativa, y se termina pareciendo mucho a ello. Entonces yo creo que hay que recuperar el valor del equilibrio, de la prudencia, de tratar de hacer análisis sereno. Vivimos en épocas, y probablemente los medios fortalecen esa dinámica, donde todos te preguntan qué opinás, pero nadie te pregunta qué sabés sobre lo que opinás. Claro. Ahí me permito también un pequeño paréntesis, porque me viene a la memoria lo que está ocurriendo en estos momentos, salvando las inmensas distancias que ni vale la pena recordarlas, con Estados Unidos. Se están tomando de los pelos en estos supermartes, en todas estas primarias, pero después, cuando llega el momento de bregar por el país, hay una unidireccionalidad, ¿no es Pero cierto? permitime, yo tuve la oportunidad de estar hace menos de un mes en Estados Unidos y presenciar algunos de los debates, y son debates con mucha profundidad. Claro. El debate de los precandidatos, en ese momento todavía los republicanos tenían más de 14, no era solamente la excentricidad de Donald Trump. Y el debate de los demócratas estaba poniendo blanco sobre negro la herencia de Obama. Y Obama, a meses de irse, lleva adelante iniciativas muy importantes, con lo cual hay mucho concepto en eso. Entonces, vuelvo al concepto de la opinión. Este tema de que opinamos, la opinión es algo ligero, es algo ligera, y además es opinión sobre opinión sobre opinión, y hay tanta velocidad de hechos, y hay tanto frenesí de cosas, que se nos pueden estar escapando cosas importantes. Entonces, insisto, es importante, y en este momento es de agenda, bajar la inflación, sí, porque afecta al bolsillo de todos y especialmente de los trabajadores, de los más humildes. Es importante en este momento el tema de la cotización del dólar, va de suyo que sí. Ahora, la pregunta es, una vez que logres controlar estas variables, ¿cuál es el planteo de cómo volver a crecer? Porque lo que los argentinos hemos perdido hace 4 años es el crecimiento. Y sin crecimiento no hay empleo genuino. Sin crecimiento se estresa la gobernabilidad de un país. Entonces, ¿cuáles son las palancas? ¿Cuáles son los sectores? ¿Cuáles son las herramientas que vos vas a utilizar para que la Argentina vuelva a crecer? Y a mí me parece que aquí también es muy importante no confundir una herramienta con un objetivo. Yo escucho a veces a nuevos titulares de empresas públicas decir, mi objetivo es que en 4 años la empresa tenga déficit cero. Y digo, eso no es un objetivo, es un instrumento. El objetivo de una empresa es brindar servicios. Claro. El objetivo de una empresa pública es además igualar oportunidades y posibilidades. La ejecución del presupuesto, que por supuesto tiene que ser de manera eficiente, es una herramienta. Y yo creo que en la Argentina hay una confusión, tenemos una confusión, nadie está exento, no puedo hablar desde la no confusión, pero tenemos confusiones respecto a objetivos y en cuanto a herramientas. Entonces, enamorarse de las herramientas ya probó en la etapa kirchnerista que llevaba agotamientos del esquema económico. Bueno, sería deseable que esta etapa que comienza no adolezca de lo mismo. Bueno, acabas de hacer mención a esa confusión a veces de objetivos con fines, ¿no es cierto?, en definitiva. Y acá hay una herramienta que también se confunde como un fin en sí mismo, me parece, tomando tus palabras, es el arreglo con los holdouts, ¿no? Como que algunos dicen, bueno, ya está, se arregla, entonces mágicamente se abren las compuertas, se ingresan miles de millones de dólares a la Argentina.
¿Cuál es tu visión sobre ese punto? Yo creo que hay que arreglar con holdouts. Creo que... No, creo, en eso estamos de acuerdo. Creo que sí que es un problema y aparte cuando vos debes tenés que pagar. Exactamente. Yo creo que hay que arreglar. Habrá, obviamente lo definirá el Congreso, habrá discusiones respecto a los descuentos, etcétera, pero con el mismo criterio que a mí me pareció oportuno apoyar en su momento el pago de la indemnización a Repsol porque había que cerrar ese capítulo de YPF y también el pago al Club de París y en ese momento se discutieron si se pagaba más o menos. Creo que ahora hay que cerrar el tema holdout. Y coincido en un 100% con vos. Que nadie saque la conclusión de que vos, porque cierres holdout, vas a tener lluvia de dólares. Acá no hay que confundir. Cerrar este capítulo ayuda, es un paso adelante, normaliza el sector financiero externo, pero per se no te garantiza, en primer lugar, que vayan a ingresar los dólares que requiere la Argentina. Y en segundo término, lo que me parece también importante para discusión, para no recaer en esta circularidad a la que vos hacías referencia al comienzo de la entrevista, es decir, ojo con el tema de volver al mecanismo de financiar déficit o gasto corriente con ingreso de dólares. Porque si nosotros vamos a vivir, y no pretendo aburrirlos a quienes nos están escuchando con una clase de los últimos 50 años de la historia económica argentina, pero si vos vas a financiarte con el alto precio de los commodities y comiéndote los stocks que acumulás en ese momento, y después cuando se te acaba esa naranja para sacarle jugo, te vas a financiar con el endeudamiento para después, mediante una crisis, volver al esquema anterior, me parece que nos quedamos siempre muy cerca del punto de partida. Los argentinos podemos vivir mucho mejor. No quiere decir que vamos mal, inclusive tomando la situación de la región, estamos todavía razonablemente bien, pero dada la potencialidad, y no solo de nuestros recursos naturales, sino de lo mejor que tenemos, que es nuestro espíritu emprendedor, los empresarios argentinos son extraordinarios. Porque ser empresario en la Argentina, con cambio de regla de juego, con discrecionalidad, además de todo lo que tienen que... Hay de todo, pero los que ejercen el empresariado, digamos... Los que ejercen el empresariado, en serio, no hablemos de los otros. Tienen que ser malabaristas como en las esquinas, ¿no? Pero con es gente extraordinaria. A ver, un empresario en cualquier lugar del mundo ya tiene el 80% de su agenda diaria con los que tiene que competir en igualdad de condiciones. Nuestros empresarios en Argentina tienen que competir con el mundo, con sus competidores locales y con la discrecionalidad absoluta y la arbitrariedad muchas veces de quienes regulan. Va de suyo, fenómeno. Contamos con esos empresarios que son muy buenos. También tenemos una enorme, un enorme sector de gente muy preparado y muy capacitado y muy competitivo a nivel global. Es decir, tenemos materia gris extraordinaria en la Argentina. Tenemos otra franja que no, que está absolutamente postergada. Y esto también hay que pensarlo, porque la complejidad del desarrollo lleva a pensar cuáles son tus sectores competitivos internacionalmente y por supuesto cuidarlos, pero los que no son competitivos no le podés proponer el cierre, porque te están resolviendo un tema importante de empleo. A mí me preocupa cuando escucho ahora algo que dicen algunos, dicen, no, hay que volver a abrir la importación en determinados sectores para bajar los precios. Y digo, ojo con la estrategia de utilizar la apertura comercial como una herramienta antiinflacionaria. Las herramientas antiinflacionarias mal utilizadas, ya sea el atraso del tipo de cambio artificialmente, que paradójicamente con discurso heterodoxo fue lo que pasó en los años anteriores, o la apertura de la importación, son recetas que ya conocimos y tienen resultados catastróficos. Lo que nosotros tenemos, y volviendo al punto de holdout, que plantear, es cómo vamos a llevar a la Argentina de estos 6 puntos de déficit fiscal al equilibrio presupuestario en 3 o 4 años, y qué vamos a proponer de atractivo para que en el mundo haya gente dispuesta durante ese tiempo a financiarnos a nosotros. Porque lo que estamos haciendo en definitiva, y esto... espero que estén disfrutando nuestros televidentes esta conversación, porque esta es una mini tormenta de ideas, ¿no?, que tiramos como cualquier ciudadano común y corriente, pero bueno, Gustavo tiene más know-how y más background de todo esto. Es que se está generando en todo caso una corriente de credibilidad, ¿no? Porque si vamos a la definición que se le ha dado a esos fondos, son fondos buitres. Vos sabés que los buitres no tienen ni patria ni hogar y se rigen por sus propias reglas muchas veces. Entonces, en este caso, ellos quieren cobrar algo,
pero no quiere decir que sean el sinónimo, ya que lo mencionaste en su momento, de Obama, o sean el sinónimo de Hillary Clinton o Donald Trump mañana. No, por supuesto. Son fondos especulativos, en definitiva, que son particulares. Que alguno tenga una línea de bandera, digamos, más embanderado con los Estados Unidos, o se los identifique con los poderes centrales, es una cosa. Pero acá, creo que en esto coincidimos, me lo dijiste hace un ratito y yo te devuelvo la pelota. Me parece que se está generando en todo caso una corriente de confianza, de credibilidad, de honrar los compromisos, pero no una apertura absolutamente indiscriminada de lluvia de dólares. La confianza es importantísima, pero guarda con tener tanta confianza en la confianza. Es decir, ¿cómo es eso? Claro, porque aquello que nos decían cuando éramos chicos, a Dios rogando y con el mazo dando, que vos tengas confianza interna y externa es una condición necesaria pero insuficiente. Claro. Vos a la confianza la tenés que dotar de planificación, de estrategia, de mediano y de largo plazo, de herramientas, de gestión, pero también de cuáles son las decisiones de aquellos, insisto, eslabones de las cadenas productivas. Yo no escucho hablar mucho en las últimas semanas, meses, de los temas productivos. No lo veo en la agenda. Alguien me puede argumentar, y posiblemente yo tenga que ser respetuoso de esa argumentación, que hay temas inflacionarios, que hay temas de tasas, que hay temas de holdout, que hay temas de minorías en el Congreso, en fin, de una serie de factores. Pero yo digo, en última instancia, lo que vos tenés que tener siempre en cuenta es hacia dónde querés ir. Aquel dicho de los romanos, que para el que no sabe a dónde va ningún viento es bueno, es cierto. Entonces, si yo tengo claro que los segmentos a apoyar en la Argentina son el complejo agroalimentario, y dentro del complejo agroalimentario a lo mejor a mí me interesa todo lo que tiene que ver con la transformación de proteínas vegetales animales, porque ese es el core del negocio. En el tema de energía, más allá del stand-by que se da por la caída brutal del petróleo, también me interesa desarrollar determinados sectores, todo lo que tiene que ver con turismo, con informática, con servicios, que en la Argentina tiene mala prensa y en realidad los servicios generan mucha más mano de obra que el sector industrial. Y sin embargo, y nosotros tenemos una industria del diseño que tenemos que estimular y que tenemos que impulsar. Ahora, todo eso requiere de condiciones de competitividad que pone el Estado, que lo hace en diálogo y en concurso con el sector privado y que requiere de reflexión y de pensamiento. Entonces, volviendo a ámbitos como el de la asamblea y todo, yo digo, tenemos que darnos los espacios para poder discutir esto, porque si no, solo opinamos, opinión tras opinión, sobre cosas que son absolutamente evanescentes, que se diluyen con una facilidad enorme. Porque es evidente que las palabras, la vertiginosidad de la información, toda esta vorágine, y las palabras justamente, es algo que haces hincapié vos, es importante tener en cuenta, se habló mucho de la provincia quebrada, de esto, del otro, pero por ejemplo, cuando se llega al poder, se rescatan esas herramientas, como concretamente, algo que vos viviste y que querés, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y se lo rescata y se lo mantiene incólume como un ente intocable, digamos, que tendrá que perfeccionarse, etcétera, etcétera, algunas cosas, pero como una piedra basal para el desarrollo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, pero el rol de la banca, tanto la pública como la privada, en un esquema de desarrollo. Es decir, ¿sabes? Y con esto casi, como me parece como corolario, para los argentinos el desarrollo es la asignatura pendiente desde hace décadas. ¿Qué es el desarrollo? Es poder sostener las decisiones que vos tomás en tu vida, en el orden colectivo, en este caso del que estamos hablando. Porque si yo amplío jubilaciones, aumento salarios, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana porque yo no pensé cómo voy a hacer para sostenerlo, entonces vos en todo caso creciste y no te desarrollaste. Lo que nos falta es la política que te mantenga en el largo plazo, y eso requiere del pensamiento del estadista estratégico para implementarlo y ponerlo en vigencia. Gustavo, 2 minutos nos quedan exactamente. En nuestro productor estrella nos está avisando que nos quedan 2 minutos por reloj y nos saca del aire. Pero entonces te pregunto, usaste la palabra gobernabilidad. Sí. Definime en esos 2 minutos el rol de la oposición, del peronismo concretamente en este momento, de gobernabilidad y futuro.
La gobernabilidad hoy se juega en buena medida en el Congreso por el tema de la falta de mayorías en el Senado, por lo pronto de la alianza oficialista, y creo que se traduce en la posibilidad de dar quórum, de dar las discusiones y de negociar. Va a haber que negociar mucho. El presidente aprovechó, entre comillas, los primeros 2 o 3 meses sin obligación de sesionar del Congreso para darle curso a su carácter más autoritativo, a su liderazgo más instituyente, al hecho de decidir decreto de necesidad, urgencia, etc. Pero llega el momento de negociar, y negociar supone entender que el otro existe y supone plantearte metas que vas a tener que reconsiderar. Yo creo que el peronismo en el pasado ha demostrado tener actitudes positivas respecto al gobierno. De hecho, inclusive hasta el propio de la Rúa, faltando días para irse, le aprobaba todas las leyes. A veces hasta demasiado, porque se había sido funcional en aquel momento en aprobar la ley de intangibilidad de los depósitos en octubre del 2000, cuando ya era evidente que la convertibilidad estaba agotada. Pero me parece que el gobierno va a poder contar con eso, lo que creo yo que más que caer en un toma y daca, lo que hay que hacer es una negociación profunda sobre muchos de los temas que conversamos en esta charla. Gustavo, muchas gracias por haber estado aquí, por esclarecer también muchos puntos y ayudarnos a entender lo que está pasando. Gracias por la invitación, un placer. Gracias. Ha sido Gustavo Marangoni, el expresidente del Banco Provincia, pero dirigente también, referente del Partido Justicialista. Nos vemos la semana que viene aquí en Títulos de Primera. Hasta entonces, gracias.